Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Nos encontramos hoy en una nueva clase de Nutrición Normal 1 y el tema de la clase de hoy será el estudio de una de las macromoléculas más abundantes sobre la superficie terrestre y que constituye la matriz de muchísimos alimentos de consumo masivo y extendido en todo el mundo y que formó parte de la base de la alimentación de la humanidad a lo largo de toda su historia. ¿Me siguen? Vamos a llamar a los carbohidratos como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Polihidroxi porque son carbonos unidos a grupos hidroxilos. Y la denominación de aldehídos o cetonas, que es la unión de un carbono con una doble ligadura al oxígeno, van a ser grupos aldehídos cuando se encuentren ubicados en el carbono terminal o el carbono inicial, y van a ser cetonas cuando ese carbono unido a una doble ligadura se encuentre al interior de la molécula. Su estructura química está constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono, respetando la relación que presenta su fórmula estereoquímica. Y los van a oír nombrar de muchas maneras, como sacáridos, como carbohidratos, como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares simples o azúcar simplemente, o azúcares complejos. Todos estos nombres son sinonimias. A medida que vayamos conociendo un poco más de ellos, sabremos cuál es el más adecuado, desde el punto de vista nutricional, por supuesto. Según el número de moléculas que posean, los carbohidratos los vamos a clasificar cuando no puedan hidrolizarse en moléculas más simples como monosacáridos, y a su vez los vamos a reconocer según el número de carbonos que tengan. Pentosas cuando tengan 5 carbonos y hexosas cuando tengan 6 carbonos. Las pentosas más conocidas son la silosa, la arabinosa y la ribosa. Quizá esta última es la que alguno haya escuchado alguna vez asociada a los ácidos nucleicos. La arabinosa la vamos a profundizar cuando trabajemos fibras porque viene asociada a gomas, mucílagos y pectinas. Y la silosa se la conoce como el azúcar de la madera, ya que junto con otros polisacáridos es un componente esencial de la misma. En relación a las hexosas, en la naturaleza vamos a encontrar 24 formas distintas de presentación, pero 4 son aquellas que tienen importancia biológica, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa. Si vamos a hablar de alguna, vamos a empezar a hacerlo por la glucosa, porque es el azúcar del organismo, es el carbohidrato que en la sangre se transporta y que los diferentes tejidos mejor saben utilizar. La vamos a oír nombrar en la naturaleza como dextrosa o azúcar de la uva, porque se encuentra libre en algunos jugos de frutas, en las frutas maduras, y va a estar constituyendo un polvo blanco, un poquito cristalino, que es muy soluble en agua y que da un sabor muy dulce. Cuando hablamos de la fructosa, también a todas se las conoce como el azúcar de algo, en este caso es el azúcar de las frutas o lebulosa. Está en forma libre en la miel, en los jugos de frutas y en algunos productos procesados y ultraprocesados como bebidas azucaradas, mermeladas o productos de panadería. Es muy soluble en agua y suele tener un sabor dulce que es superior al dulzor de la glucosa. Las dos que voy a nombrar ahora, la galactosa y la manosa, no se encuentran libres al interior de los alimentos. La galactosa está generalmente combinada con otros sacáridos y también la vamos a encontrar formando lípidos complejos que vamos a llamar cerebrósidos, o ahora también se los conoce con el nombre de galactolípidos. Es poco soluble, tiene una cristalización cuando se la pone en contacto con el agua
y el sabor dulce es incluso inferior al que posee la glucosa. Y la manosa, como dijimos, tampoco se encuentra libre en la naturaleza, está asociado a glucoproteínas. Es el grupo prostético de algunas glucoproteínas. Forma cristales también cuando se la pone en agua, pero cristales que son solubles en ese agua. Y una vez que uno lo empieza a degustar, a sentir el sabor, primero viene un sabor dulce y después viene un retrosabor amargo. Cuando se unen dos carbohidratos, que son monosacáridos, obtenemos lo que llamamos disacáridos, que obviamente cuando esas uniones se rompen, volvemos a obtener los monosacáridos iniciales. ¿Cuáles son los disacáridos más conocidos o con propiedades nutricionales más reconocidas? Son la lactosa, vamos a marcarlos, la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Los monosacáridos y los disacáridos son reconocidos con el nombre de azúcares simples. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Hasta ahora yo les había mostrado carbohidratos en forma lineal, donde las hexosas, las que contienen 6 carbonos, se presentaban en forma lineal. Bueno, en la naturaleza se pueden ciclar y formar estas estructuras cíclicas. Como les digo yo, cuando estamos en la presencialidad, tienen que creerme. Esto es casi una cuestión de fe, porque como no lo van a ver por ahora, y las moléculas no tenemos el equipamiento para verlo, me tienen que creer que esto ocurre y así es como lo van a ver cada vez que piensen en una estructura cíclica. La galactosa más la glucosa, cuando se unen, tienen pérdida de una molécula de agua. ¿Por qué? Porque se va a unir este hidrógeno con este oxidrilo. Ahora lo vamos a ver en la figura posterior. Y este hidróxido con este hidrógeno forman la molécula de agua y cuando se une arma un enlace beta cuando el hidrógeno del carbono 1 mira hacia arriba. Cuando mira hacia arriba y se une con el carbono 2 de otra molécula, vamos a obtener una unión beta 1,4. De nuevo, ¿por qué? Porque el hidrógeno del carbono 1 mira hacia arriba. Y si yo vuelvo a contar, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Unión beta 1,4 de glucosa más la lactosa. La lactosa se la suele denominar, o también la vamos a reconocer, como el azúcar de la leche, ya que es el azúcar que caracteriza a todos los mamíferos. Es relativamente poco soluble y tiene un sabor dulce, pero que es inferior al de otros azúcares. Veamos qué pasa con la maltosa. La maltosa son la unión de dos glucosas con la pérdida de agua y la unión que se establece como la relación es con el carbono 1 y su hidrógeno que mira hacia abajo es alfa 1, 4. La vamos a encontrar en la naturaleza formando subproductos de la fermentación de la malta o la cebada germinada y como producto de la hidrólisis del almidón, que lo vamos a ver dentro de muy poquito. Y por último, y no por ello menos importante ni más comprometida en la alimentación humana, la sacarosa, que es la unión de una glucosa y de una fructosa. De nuevo, con la pérdida de agua, la única diferencia, recuerden que la fructosa no es un polihidroxialdehído, sino que es una polihidroxicetona, se cicla diferente, pero sí recuerden que como se une al carbono 1, mirando hacia abajo, va a ser una unión alfa 1,2, porque la estructura de la forma en la que se cicla la fructosa es diferente. La sacarosa forma parte de lo que se conoce como el azúcar de caña o el azúcar dulce, se obtiene de la caña de azúcar, de la remolacha azucarera, también está en forma libre en la miel y principalmente la consumimos
para endulzar preparaciones o formando parte de productos procesados y ultraprocesados. Yo les acabo de decir que los 3 disacáridos más importantes desde el punto de vista nutricional eran la maltosa, la lactosa y la sacarosa. No les mentí. Pero hay uno más que me gustaría que conocieran, que es la trealosa. La trealosa está formada por 2 moléculas de glucosa que están, a ver si les pongo el puntero, que están unidas por una unión alfa 1,1, porque las moléculas son isoméricas, están en espejo. Entonces el carbono 1 es este para esta molécula de glucosa y este es el carbono 1 para esta otra, que se miran enfrentadas, digamos. ¿Qué particularidad tiene? Nosotros vamos a encontrar naturalmente este tipo de disacárido en las levaduras, en los hongos, en las setas, en los champiñones, si queremos nombrar alguno más conocido, que les puse la imagen, en algunas algas y en muy pequeñas cantidades también en la miel. La industria alimentaria la utiliza en reemplazo de la sacarosa porque le da algunas propiedades tecnológicas muy particulares a la hora de elaborar productos alimenticios e incluso reproduce el sabor dulce de la sacarosa. Pero más allá de por sus cualidades o sus propiedades, yo se las quería nombrar porque lo que ocurre es que para romper, yo les decía antes que los disacáridos durante el proceso de digestión rompen sus uniones y se vuelven a transformar en las unidades monoméricas, que en este caso son los monosacáridos. Bueno, pero para que esto ocurra tiene que haber una enzima que rompa con esta unión. La trialasa no es muy común, pero es una enzima que puede estar disminuida o faltante en la secreción enzimática y produce una enfermedad que es el déficit de trealasa y hace que este disacárido no se digiera, siga su recorrido, y vamos a ver cuál es su recorrido, y genere distensión, dolor abdominal, producción de flatulencias, parecido a aquellas personas que no están habituadas a consumir fibra y lo hacen de golpe o en cantidades no habituales a su consumo. Antes de empezar esta diapositiva, repasemos. Vimos a los monosacáridos, vimos a los disacáridos, que era la unión de 2 monosacáridos, y ahora vamos a hablar de los oligosacáridos, que es la combinación de entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. ¿Quiénes son los más conocidos? Dentro de los trisacáridos, la más conocida es la rafinosa, que es la unión de una galactosa, una glucosa y una fructosa. ¿Dónde la encontramos? Está asociada a alimentos reconocidos como integrantes de la familia de las legumbres y los repollitos de Bruselas, lo que llamamos las crucíferas, repollitos de Bruselas, brócoli, coliflor y el cale. La estaquiosa, que es una tetrasacárido, yo también, a veces parece un trabalengua a veces, ¿no? Es un tetrasacárido que está formado por 2 moléculas de galactosa, una de glucosa y una de fructosa. Y la vamos a encontrar en las legumbres, principalmente asociada a las semillas de la soja, que fue de donde se pudo aislar. Y por último vamos a hablar de los pentasacáridos, reconociendo a la verbascosa como un representante de este grupo, que está constituido por 3 galactosas, una fructosa y una glucosa. ¿Por qué hacemos hincapié en estos oligosacáridos? Porque tienen los 3, tanto los trisacáridos como los tetrasacáridos como los pentasacáridos, una particularidad. Es que no existen enzimas digestivas en el tubo digestivo humano que tenga la capacidad de romper estos enlaces. Esto lo que hace es que
atraviesen el intestino, lleguen al intestino grueso o al colon y sean fermentados por la microflora intestinal, produciendo, además de agua, distensión, ácidos grasos de cadena corta, bueno, y toda una serie de acontecimientos que los vamos a recuperar y a estudiar con mayor detenimiento cuando veamos el capítulo de fibras. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque tanto las legumbres como todas las crucíferas solemos, por hábito, consumirla en determinado momento del año ante determinadas situaciones y particularmente en determinados momentos o festivos o culturales. Entonces, para las personas que no están habituadas a consumirla, este traslado del intestino delgado al intestino grueso y la fermentación provocan mucho malestar. Entonces hay que tener en cuenta dónde están ubicadas, qué alimentos la integran y poder dar las recomendaciones adecuadas a la hora de consumirlas. Y llegamos a los polisacáridos, que son la unión de más de 10 monosacáridos. ¿Qué particularidad tienen? Que el enlace que los va a unir se lo llama enlaces glucosídicos y que va a depender de si esas uniones de muchos polímeros están constituidos por un solo tipo de monosacáridos, que los vamos a llamar homopolisacáridos, o si cuando yo por hidrólisis obtengo los productos más simples, que son los monosacáridos, me voy a encontrar con unidades totalmente diferentes. Y a esos los voy a llamar heteropolisacáridos. ¿Quiénes son los homopolisacáridos de los que no deberían olvidarse? El almidón, el glucógeno y la celulosa, que es una fibra. Es decir, primera gran conclusión, o segunda o tercera de las que venimos diciendo, que la celulosa, que es una fibra, es un carbohidrato. Dentro de los heteropolisacáridos, los que no deberían olvidarse son otros tipos de fibras, como son la hemicelulosa, la pectina, las gomas y los mucílagos. Ojo, no son todas las fibras, pero sí es cierto que muchas de las fibras son carbohidratos. Y después vamos a nombrar a unos con un nombre todavía más complicado de los que venimos diciendo, que son los glucosaminoglucanos. ¿Cuáles son los dos que deberíamos recordar? El ácido hialurónico y el sulfato de condointrina. Estos dos en particular están constituyendo el análogo o el parecido dentro de los vegetales, el lugar que, lo que la celulosa es para los vegetales, estos dos, el ácido hialurónico y el sulfato de condointrina, lo son para los tejidos animales. Los vamos a encontrar intracelularmente en el tejido conectivo, en la piel, en los cartílagos, en el líquido sinovial y en los huesos. ¿Estamos? Sigamos. Vamos a detenernos a hablar un poquito del almidón. El almidón es como ya dijimos, un homopolisacárido que está constituido por dos fracciones. La que vamos a reconocer como amilosa, que representa aproximadamente entre el 20 y el 30% de la estructura del almidón, y la melopectina, que representa entre el 70 y el 80%. Recordemos que van a estar formados por unidades estructurales de glucosas, unidas por uniones glucosídicas, que en la amilosa van a ser uniones alfa-1,4 y en la amilopectina va a tener enlaces 1,4, al igual que la amilosa, formando cadenas lineales, pero cada 6 carbonos va a salir una ramificación que van a darse en el carbono alfa-1,6. ¿Dónde dónde encontramos almidón? Bueno, deberíamos decir que es la reserva vegetal por excelencia, es la fracción nutritiva y la vamos a encontrar sobre todo en los cereales, en las legumbres y en los tubérculos. Y en algunas frutas también puede estar en menor proporción. En general, ya dijimos que la amilosa es la que está en la fracción más pequeña. Sin embargo, dependiendo del tipo de especie vegetal,
vamos a encontrar que estas proporciones pueden variar un poquito. La amilopeptina predomina en los cereales, mientras que en las legumbres tenemos una mayor cantidad de amilosa. Hablemos del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva, así como el almidón lo era de los productos vegetales, el glucógeno lo es de los animales. ¿Dónde se reserva? Principalmente en el hígado y en forma secundaria en los músculos. ¿Cómo es su estructura? Muy parecida a la del almidón. Tiene enlaces alfa-1 4 con ramificaciones en alfa-1 6, pero mucho más cercanas, lo que hace que sean moléculas mucho más grandes. Entonces, son de origen animal, la vamos a encontrar como forma de reserva, por lo tanto no hay glucógeno en las plantas. Y por último, la celulosa. Me voy a detener poquito en la celulosa porque vamos a hablar mucho de ella cuando hablemos de fibra. Son cadenas de glucosa que le dan estructura, se la considera estructural en los vegetales, le da sostén, turgencia. Están constituidas por uniones beta 1,4, que como ya dijimos resultan indigeribles para el ser humano porque no tiene las enzimas, y la vamos a encontrar en los cereales enteros, en las coberturas de los cereales enteros, en las verduras, sobre todo en las verduras de hojas, y en las legumbres. Hablemos ahora de los heteropolisacáridos. Van a comprender a los mucopolisacáridos, que actualmente se los denomina glucosaminoglucanos, y particularmente nos vamos a referir al ácido hialurónico y al sulfato de condintrina. Ambos los vamos a encontrar en tejidos animales y cumplen la misma función en los tejidos animales que la celulosa lo es para los tejidos vegetales, es decir, forman parte de espacios estructurales. Esta sustancia que se ubica intercelularmente va a estar asociada a tejidos conectivos, a la piel, a los cartílagos, al líquido sinovial y a los huesos. Y lo contienen en cantidades importantes. Y además de los mucopolisacáridos, vamos a encontrar que son también heteropolisacáridos las gomas, los mucílagos y las pectinas, pero vamos a dejar este desarrollo para cuando hablemos de fibra dietética. Hablemos ahora un poco de las funciones. La principal función que tienen los carbohidratos es energética, porque es una fuente de energía de fácil utilización. Recordemos algo que ya sabemos, que cada gramo de carbohidrato aporta al oxidarse 4 kilocalorías y que este valor, que es normativo, va a estar condicionado por si existen las enzimas que puedan desdoblarlo a las unidades monoméricas. Caso contrario, atravesaría el resto del recorrido del aparato digestivo llegando al colon, expresando una utilización por fermentación entre 2 y 3,75 kilocalorías por gramo de carbohidrato. Es verdad que el organismo puede utilizar otras formas de energía, por ejemplo, la que obtiene de los lípidos o las que incluso puede obtener de las proteínas. Pero sin embargo hay que recordar que existe, por ejemplo, la necesidad de utilización de glucosa dependiente por parte del glóbulo rojo y el cerebro también prioriza la utilización de glucosa. Como dijimos, algunos carbohidratos pueden no ser totalmente digeribles y en una dieta variada vamos a encontrar que el aporte energético va a provenir tanto de carbohidratos simples como de carbohidratos complejos. Estos glúcidos los vamos a necesitar casi exclusivamente para la utilización energética y tienen muy bajo almacenamiento, que lo hace como reserva en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué pasa con el ahorro de proteínas? Mientras hay disponibilidad de carbohidratos no pasa nada, pero en el caso de que el organismo priorizara otras fuentes de energía, en el caso de que el aporte energético brindado por los carbohidratos no sea el suficiente, es decir, no se alcance el 50 al 60% de las necesidades diarias, cobran vital importancia la utilización de proteínas que dejarán de formar tejidos en su función estructural
o de generar sustancias proteicas como lo son las enzimas, las hormonas, los receptores, la constitución de tejidos, etc. Con relación a la regulación del metabolismo de las grasas, es un poco más complejo. Yo sé que no todos los estudiantes están cursando biofísica y bioquímica, así que voy a tratar de sintetizarlo. Todos habrán oído hablar del ciclo de Krebs, perdón. En el ciclo de Krebs necesitamos oxalacetato y el oxalacetato proviene de los carbohidratos, vamos a decirlo así en una forma muy, muy genérica. Cuando el consumo de carbohidratos se reduce, se ve afectada la producción de oxalacetato. Entonces el ciclo de Krebs se frena y ocurre una oxidación parcial que deriva en unos productos intermedios conocidos con el nombre de cuerpos cetónicos. Tienen carácter ácido, estos cuerpos cetónicos son 3, no importa ahora quiénes son, pero modifica el pH de la sangre, puede generar un cuadro de cetoacidosis metabólica e incluso puede llevar a la falla de algunos órganos. Por lo tanto, cuando se establecen dietas o planes de alimentación muy bajos en carbohidratos, hay que tener en cuenta de qué manera el organismo va a proveerse de la energía que necesita diariamente y que no puede prescindir. Respecto a la función estructural, vamos a decir que forma parte, ya lo contamos antes, de las glucoproteínas o glucolípidos, y son parte de los ácidos nucleicos como ribosa o desoxirribosa. Sin desmerecer estas funciones, que son nutricionales, básicamente, hay otras funciones que se las conoce con el nombre de no fisiológicas, que tienen que ver con la elaboración de productos alimenticios porque constituyen el sabor, la textura y la viscosidad de muchos de ellos, pueden actuar como estabilizantes de productos y algunos son usados como agentes endulzantes o agentes edulcorantes. La gran pregunta es, ¿cuánto se debe consumir de alimentos que contengan carbohidratos a lo largo de un día? Bueno, la respuesta obvia sería dependiendo del valor calórico total, porque nosotros hablamos que existe un rango, un porcentaje del total, del valor calórico total, que debería ser cubierto por carbohidratos, que representa entre el 45 y el 65% de ese valor calórico total. Pero también debemos tener en cuenta que según la clasificación química que estuvimos viendo, hay diferentes tipos de carbohidratos con diferentes funciones y dentro de un ratito vamos a ver también con diferentes formas de ser absorbidos y metabolizados por el organismo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud propone limitar la ingesta de carbohidratos simples, hablamos de mono y disacáridos, a menos del 10% del valor calórico total de la ingesta. ¿Cuánto sería el mínimo? Es muy difícil determinar en una sociedad occidental como la nuestra, que utiliza alimentos ultraprocesados como parte fundamental en algunos espacios de la alimentación, poder determinar cuánto es el mismo, porque la ingesta siempre termina siendo alta, no baja. Pero según el Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, estableció que el criterio mínimo recomendado lo basa en función de cuánto utiliza de glucosa el sistema nervioso central sin llegar a producir cuerpos cetónicos, de los que estuvimos hablando. Ese valor está determinado por recomendación dietética para hombres y mujeres mayores de 18 años en 130 gramos. Un consumo mínimo de 130 gramos diarios propendería a la formación de cuerpos cetónicos con un daño evidente y profundo a la salud, sobre todo si se sostiene a lo largo de mucho tiempo. Vamos a enfocarnos ahora en algo que tiene que ver en la ubicación de los alimentos, en el aporte de carbohidratos. Hicimos toda una clasificación química para reconocerlos, para identificarlos, para conocer sus cualidades, sus nombres, pero lo importante dentro de esta asignatura es poder ubicarlos en los alimentos, porque la forma de comunicar que nosotros tenemos, ya sea en forma individual o en forma colectiva, es nombrando alimentos o nombrando comidas o nombrando preparaciones. Para ello primero debemos recordar
que no existen alimentos con nutrientes únicos y exclusivos. Creo que hay 2 o 3 excepciones, espero no olvidarme de ninguno. Hablamos del aceite, que es 100% lípidos, hablamos del azúcar, el azúcar o el sacarosa, el azúcar de mesa, que es 100% carbohidrato simple. El resto de los alimentos que consumimos diariamente presentan predominio de un macronutriente por sobre otro macronutriente. Y esto también es lo que nos permite recuperar el concepto de fuente. Si yo quiero identificar qué alimentos son fuentes de carbohidratos, tanto complejos como simples, puedo pensar en las guías alimentarias. Este es un punto importante. Todo aquel que necesite recuperar los conceptos de guías alimentarias, le recomendamos que vuelva a CIPA y se encuentre con las guías alimentarias para la población argentina, sus mensajes y sus recomendaciones. Porque nosotros vamos a dar la generalidad de que los grupos fuentes de carbohidratos son el grupo 2, denominado legumbres, cereales, papa, pan y pastas. Para los carbohidratos complejos, el almidón principalmente, y en el caso de que estas legumbres o cereales sean consumidas en forma integral, con sus cáscaras, el aporte de fibra va a estar sumado, y todo lo que se elabore con ellos, es decir, los elaborados de panadería, las pastas, las masas, los amasados, todo lo que se elabore a partir de trigo, avena, cebada, centeno, maíz y arroz, o los diferentes tipos de legumbres enteras o sus harinas, van a estar aportando carbohidratos complejos y fibra. Y por otra parte, tenemos el grupo número 6, que lo identificamos como alimentos de consumo opcional, donde se ubican aquellos que presentan altas concentraciones de azúcares simples, de mono y disacáridos, asociados a bebidas glucocarbonatadas, golosinas, productos de panadería, etc. Si tenemos identificados claramente en qué grupos de las guías alimentarias están ubicados, es mucho más fácil hablar de alimentos a través de este nutriente. Uy, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. No, que viene la mejor parte ahora. Hagamos una cosa. Paramos acá, se van a preparar un mate, buscan los apuntes del libro, abren en la página de carbohidratos y lean todo lo que vimos hasta acá. Van a ver que llega un momento en que empiezan a quererlos. A mí es el macronutriente que más me gusta. Nos queda bastante por ver, ¿eh? Así que vamos, arriba, arriba los corazones y los carbohidratos. Vamos que seguimos. Bueno, si ya tienen el mate en la mano, se fueron a lavar la cara y están en condiciones de seguir, vamos a empezar a hablar del proceso digestivo. Todo un mundo dentro de la naturaleza humana. Partimos de macromoléculas que se degradan para obtener moléculas más pequeñas para poder ser absorbidas por la pared intestinal. En este proceso digestivo, que incluye la digestión, el metabolismo y la excreción, van a estar involucrados diferentes órganos: la boca, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado y el colon en algunos casos, ya veremos por qué. Es muy importante que ustedes puedan internalizar este proceso pensando en el órgano que está involucrado. Hay que poder hacer un recorrido donde uno diga, bueno, comí determinado alimento que tiene determinado tipo de macronutriente, en este caso determinado tipo de carbohidrato, que cuando llega a un órgano le suceden determinadas cosas. Estos procesos nos van a permitir a futuro entender por qué una resección de alguna parte del aparato digestivo, una disminución en una secreción enzimática, van a condicionar una modificación sustancial en la alimentación de cualquier individuo. Bueno, dijimos entonces que el proceso digestivo tiene como principal función degradar los nutrientes hasta moléculas más pequeñas que puedan ser asimiladas o absorbidas por la pared del intestino. Generalmente van a ser glucosa, fructosa o galactosa. ¿Cuáles son los órganos que están involucrados en este proceso? La boca, el esófago, el estómago,
la primera porción de intestino delgado, el duodeno, el resto del intestino, el colon ascendente, el transverso y el descendente. Y por supuesto, en la zona secretoria va a intervenir el páncreas también. Vamos a referirnos a cada una de las secreciones digestivas que se van sucediendo y qué acción cumplen sobre los carbohidratos. En primer lugar, sería injusto si dijéramos que la primera acción se ejerce en la boca por acción de la saliva o la amilasa salival, porque todo trabajo que se realice sobre los alimentos genera un proceso digestivo previo, como pueden ser la cocción, la molienda, la ruptura de los distintos granos de almidón, permite que las enzimas tengan una acción más específica y directa sobre los diferentes sustratos de los que estamos hablando. Y casi todos los cereales y casi todas las legumbres, fundamentalmente, que es donde existe el carbohidrato como macromolécula de reserva, requieren de una cocción previa, es decir, que vamos a tener facilitado ese proceso cuando la comida que esta persona esté realizando llegue a la boca. En la boca va a actuar, como decíamos, la tialina o amilasa salival, que son secreciones de las glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares, que están situadas fuera de la cavidad bucal y llegan ahí a través de los conductos que permitan la secreción de estas enzimas. Fundamentalmente la amilasa salival es la más cuantitativa, es la que en mayor proporción se secreta y es la más importante. ¿Qué hace? Hidroliza el almidón presente en los alimentos. Y en el caso de que encontremos glucógeno, que es muy poco probable, no es el tema de este encuentro, pero es muy poco probable que los alimentos de origen animal que consumamos posean glucógeno, vamos a saber que la saliva va a accionar sobre ellos. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero accionando con un pH óptimo, que es un pH de 7. Va a actuar sobre las endoamilasas, que son las uniones glucosídicas alfa 1,4, es decir, las cadenas lineales, ¿se acuerdan? Que están al interior de la molécula del almidón. Por eso se las conocen con el nombre de endoamilasas. Puede degradar la amilosa, dando productos finales de maltosas o maltotriosas, que son 3 glucosas unidas, y sobre la amilopeptina también tiene acción, dando lugar a la formación de dextrinas límites, que eran oligosacáridos que van a reunir y van a contener ese lugar de la ramificación donde teníamos uniones alfa 1,6. Obviamente que el paso del alimento en la boca es un paso muy transitorio, muy efímero. Así que la acción de la amilasa salival, a pesar de ser muy específica, no es tan intensa por el tiempo de permanencia del alimento en el tránsito bucal. ¿Qué sucede? El alimento avanza a través del esófago, no tiene ningún cambio en este espacio, y el bolo alimenticio que se constituye en el estómago se encuentra con un pH mucho más bajo y deja de accionar la amilasa salival que se fue mezclando con ese bolo alimenticio. Es decir, vamos a decirlo bien claro y con todas las letras, no hay ninguna enzima ni el jugo gástrico mismo que accione sobre la ruptura de las uniones alfa o beta glucosídicas de los carbohidratos. Una vez que se estabiliza y atraviesa el píloro y llega al duodeno, en el duodeno vamos a encontrar diferentes tipos de procesos, pero para llegar acá vamos a recordar algo que es fundamental. ¿Cuáles son los carbohidratos que comúnmente van a llegar? Es decir, va a llegar la sacarosa, que es un disacárido, que hasta este momento no tuvo acción de la enzima de la amilasa salival, que no accionó sobre ella. La lactosa, que es la que proviene, es el disacárido que proviene de la leche y los alimentos derivados de la leche que consumamos. Y obviamente también el almidón o polímeros de ese almidón que recibieron rupturas parciales. Van a accionar enzimas, a ver, vamos a nombrar quiénes. La amilasa pancreática, que es una secreción del páncreas, una
de las secreciones exócrinas que presenta el páncreas, tiene una poderosa acción hidrolasa sobre el almidón. Es decir, que va a atacar las uniones glucosídicas alfa-1,4. Va a producir o va a avanzar sobre aquellas rupturas que no alcanzó a romper la amilasa salival. Y los productos finales van a ser, de nuevo, dextrinas límites, algunas glucosas, algunas maltotriosas y maltosas. Después vamos a tener en el intestino la secreción de oligo-1,6-glucosidasa que acciona sobre las uniones glucosídicas alfa-1,6. Hasta ahora nadie había actuado sobre esas uniones glucosídicas, dando dextrinas producidas por la digestión de la amilopeptina, de la amilásica de la amilopeptina, perdón. No es fácil, es trabalenguoso hablar de las enzimas. Y por último, sobre la pared del intestino, sobre el ribete en cepillo, tenemos la secreción de las disacaridasas. Las disacaridasas son un conjunto de enzimas que permiten que la maltasa, la sacarasa y la lactasa se catalicen o se hidrolicen o rompan esas uniones de disacáridos en maltosa, sacarosa y lactosa respectivamente. Estas enzimas, como les decía, se encuentran sobre el ribete en cepillo, están bordeándolo sobre las células epiteliales y de este modo los disacáridos y los polímeros de carbohidratos, los que provienen del almidón original, se van a digerir en las unidades de glucosa, fructosa o galactosa que son posibles en esas unidades monoméricas de ser absorbidos por la pared intestinal. Repasemos. En la boca, amilasa salivalotialina con un pH 7 cataliza como endoamilasa los enlaces alfa-1,4. Llegamos al estómago y el pH ácido del estómago desactiva la amilasa salival. No ocurre ningún proceso digestivo de carbohidratos en este órgano. ¿Quiénes tenemos en el intestino delgado? La amilasa pancreática y la isomaltasa o 1,6-glicosidasa. La amilasa pancreática actúa un pH neutro, hidroliza las uniones alfa-1,4, dando como producto final dextrinas límites, maltotriosas, maltosas y glucosas. La isomaltasa hidroliza las uniones alfa-1,6, produciendo dextrinas libres y maltosas. Y finalmente, en el intestino delgado, sobre el ribete en cepillo de las células epiteliales de este intestino, tenemos las disacaridasas. La lactasa, que acciona sobre la lactosa produciendo galactosa y glucosa, la maltasa, desdoblando la maltosa en glucosa y glucosa, la sacarasa, desdoblando la sacarosa en glucosa y fructosa, y la trealasa, desdoblando la trealosa en glucosa y glucosa, rompiendo las uniones alfa-1,1. Antes de ponernos a hablar de los mecanismos de absorción, vamos a hacer un repaso rápido de cuáles pueden ser esos mecanismos. Vamos a encontrar aquellos que dependen de un transporte pasivo, que lo pueden hacer por difusión simple, por el uso de canales o a través de carriers o proteínas transportadoras, que cuando lo hacen a favor de gradiente lo vamos a reconocer con el nombre de difusión facilitada, y que cuando ese transporte en vez de ser pasivo es activo, lo hace también con un carrier, pero necesita el aporte de energía para poder funcionar. Entonces tenemos difusión facilitada con dos mecanismos y transporte activo. ¿Qué sucede cuando llegamos a tener los tres monosacáridos más abundantes en la naturaleza y los que el organismo humano sabe utilizar, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa? Vamos a tratar de marcarlos para que ustedes los puedan ver. La glucosa, la galactosa y la fructosa. A ver si nos ubicamos. Este es el ribete en cepillo de la célula intestinal. Esta es la luz intestinal. Esta es toda la célula y los espacios intersticiales entre las células,
Y esta es la membrana basal que toma contacto directo con los capilares, que se ponen en contacto con la circulación sanguínea. ¿Quiénes son los transportadores? Bueno, vamos a tener que la glucosa y la galactosa comparten un mismo transportador, que es el SGLT1, que es este carrier, que requiere para su ingreso dentro de la célula que por cada molécula de glucosa o cada molécula de galactosa también ingrese sodio. Este transportador es mucho más afín a ingresar glucosa que a ingresar galactosa, a pesar de que ingresan ambos. Este sodio que se acumula al interior de la célula es retirado con la generación de energía a través de una bomba sodio-potasio que está sobre la membrana basal. ¿Qué pasa con la fructosa? Bueno, la fructosa tiene otro mecanismo, que es de difusión facilitada a través de un transportador, que es mucho más lenta, que se lo conoce con el nombre de GLUT5. Este es el GLUT5. Una vez que tenemos dentro de la célula la glucosa, la galactosa y la fructosa, ambas salen a la membrana apical para poder ingresar al capilar a través de un nuevo transportador que es el que se conoce con el nombre de GLUT2. No es una prioridad en esta asignatura hacer hincapié y profundizar en las etapas del proceso metabólico, porque van a ser vistos en profundidad en las asignaturas Anatomía y Fisiología y Biofísica y Bioquímica. Solo algunas referencias. Después de la absorción, como dijimos, los monosacáridos son transportados a través de la circulación porta hacia el hígado. En el hígado tanto la galactosa como la fructosa se pueden transformar en glucosa y otros metabolitos idénticos a los derivados de la glucosa. El hígado es quien capta una buena parte de la glucosa para poder formar el glucógeno, que son polímeros de glucosa en estado de reserva. Este proceso se denomina glucogelogénesis, es anaeróbico y requiere de energía. Durante el periodo de absorción, es decir, postprandial, después de haber comido, el hígado no alcanza a capturar toda la glucosa que está circulando para transformarla en glucógeno. Por lo tanto, parte de esa glucosa pasa a la circulación, elevando los niveles de glucosa en la sangre, luego de la ingesta, por supuesto. Todos los demás tejidos requieren y reciben necesariamente el aporte de glucosa. El tejido muscular también puede almacenar glucosa en forma de glucógeno, al igual que el hígado, pero en mucha menor proporción. El proceso por el cual el hígado libera glucosa rompiendo las moléculas de glucógeno hepático se lo reconoce con el nombre de glucogenólisis hepática. Como sabemos, la principal función de la glucosa, y ya lo dijimos anteriormente, es la de servir como combustible de las células. Su oxidación produce energía, que son captadas por las uniones de fosfato en el ATP, y de ese modo el fin último de la oxidación de la glucosa es generar energía en forma de ATP. Como es una clase muy alta, vamos a hacer un alto en este momento y quiero que piensen cuáles son los temas que deberían ser, dentro de lo visto hasta ahora, fundamentales para el estudio de este macronutriente. Su definición, sus formas de clasificación, qué funciones cumplen, el proceso de la digestión y la absorción en profundidad. Dejamos para otra asignatura el proceso metabólico. ¿Qué recomendaciones nutricionales y alimentarias vamos a hacer respecto de este macronutriente, identificando sus fuentes alimentarias? Hacemos esta parte, sigamos con un nuevo tema, dentro del grupo todavía de carbohidratos. Vamos a detenernos un poquito en el poder edulcorante de los carbohidratos. Cuando estuve refiriéndome a la clasificación, nombré en algunos momentos que es más dulce o menos dulce. Para poder definir el poder edulcorante se toma como referencia la sacarosa o como referencia o como patrón, atribuyéndole una ponderación de poder edulcorante 100. Y el resto de los disacáridos u otro tipo de sacáridos se van a encontrar por encima o por debajo del valor del poder edulcorante de la sacarosa. ¿Para qué voy a utilizar esta información? Bueno, a veces necesitamos hacer
planes de alimentación hipercalóricos y con alta densidad energética, y entonces voy a seleccionar aquellos carbohidratos que tienen un poder edulcorante menor al de la sacarosa, como podrían ser la glucosa o las dextrinas, para poder indicar una mayor concentración sin brindar el sabor dulce que se le atribuye a cada uno de ellos. Lo importante es conocer dentro del patrón quiénes se encuentran por encima del poder edulcorante de la sacarosa y quiénes por debajo de ella. Llegamos al último tema, que es índice glucémico. Para ello deberíamos recordar que el perfil de la alimentación de las sociedades occidentales en las últimas décadas incrementó el consumo de alimentos con un alto aporte de carbohidratos disponibles. Tanto la calidad como la cantidad de esos carbohidratos condicionan la alimentación y por ende los niveles de insulina y de glucosa postprandial que pueden desencadenar mecanismos fisiopatológicos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles. En el año 1981, David Jenkins instaura este concepto de índice glucémico, que es simplemente una clasificación, una forma de ubicar a los alimentos dentro de una clasificación basadas en la respuesta justamente postprandial de la glucosa sanguínea, comparando el alimento que se consuma con carbohidratos con una referencia arbitraria que puede ser el pan blanco o la glucosa. En cambio, la carga glucémica no solamente tiene en cuenta la calidad de ese carbohidrato, sino que considera la cantidad de ese carbohidrato en relación a la porción consumida. Vamos a profundizar un poquito más en el tema. ¿Cómo se calcula el índice glucémico? Bueno, en principio debemos contar con personas voluntarias que tras un ayuno nocturno se mida su glucemia y después se le pida que ingieran una cantidad determinada de alimentos en cuestión que generalmente están asociados al consumo de algún carbohidrato disponible en su integración, que pueden ser 50 gramos aproximadamente, y las medidas de glucemia se van tomando a intervalos de tiempo. Se hacen extracciones de sangre en un tiempo máximo que puede llegar entre los 120 y los 180 minutos después de haber consumido ese alimento con carbohidratos. Esas medidas son las que se comparan con las de un producto de referencia, que puede ser la de la glucosa o el pan blanco, también en 50 gramos, al que se le da arbitrariamente un valor de índice de 100. El cociente entre las áreas de las respectivas curvas que se forman en la elevación de la glucemia, es decir, entre la elevación de la curva del consumo de pan blanco y la elevación de la curva en relación a ese alimento de referencia, es lo que se denomina índice glucémico. Vamos a obtener un índice glucémico de un alimento alto cuando esa relación sea igual o mayor a 70. Una relación de índice glucémico medio cuando se encuentra entre 55 y 70 y un índice glucémico bajo cuando esa relación esté igual o menor a 55. En cambio, la carga glucémica va a tener en cuenta este indicador de índice glucémico, pero también el contenido neto específico o de carbohidratos por una porción de ese alimento y se lo divide por 100. Y entonces va a ser alta la carga glucémica cuando ese dato de mayor a 20, media cuando de entre 20 y 10 y baja cuando de menor a 10. Numerosos factores determinan las condiciones en las que se obtiene la respuesta postprandial en las preparaciones alimenticias. En primer lugar, podemos nombrar el tamaño de las partículas. Cuando menor sea el tamaño de la partícula, mayor será el índice glucémico. También podemos tener una referencia en relación al grado de procesamiento. Los alimentos altamente procesados presentan un índice glucémico mayor y las técnicas culinarias también contribuyen a las respuestas glucémicas. Es decir, una cocción prolongada hace que se hidrate más el almidón y requiere un menor proceso digestivo. Si requiere un menor proceso digestivo, el índice glucémico va a ser más alto. Con relación a la amilosa y a la amilopeptina,
La relación que se establece entre estos dos componentes del almidón hay que tenerlas en cuenta pensando que la amilosa era una estructura que no era ramificada y la amilopeptina da cadenas muy ramificadas. El índice glucémico es mayor para la amilopeptina porque las enzimas digestivas atacan mejor la estructura de ese encadenado. Por lo tanto, aquellos alimentos que tengan una relación de amilopeptina más alta que de amilosa van a tener un índice glucémico más alto. El proceso de absorción. Por ejemplo, cuando vimos los mecanismos de absorción, la fructosa se absorbe en el intestino más lentamente que la glucosa y se metaboliza principalmente en el hígado y entonces tiene pocos efectos sobre la concentración de la glucosa. Es decir, que los alimentos que son ricos en fructosa seguramente van a presentar un índice glucémico menor que aquellos que contienen otro tipo de carbohidrato simple. El único azúcar que posee un índice glucémico mayor a la glucosa es la maltosa, porque está formada por 2 moléculas de glucosa. El procesamiento térmico o mecánico de los alimentos hace que aumente el índice glucémico. Esto se da siempre teniendo en cuenta el tamaño de las partículas. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo concreto. Si yo hablo de harina de trigo, el índice glucémico va a ser más alto que el grano de trigo. Habíamos nombrado antes la cocción prolongada de los alimentos, la ruptura de la molécula de almidón en moléculas más pequeñas. Esto hace que la digestión sea más rápida y en consecuencia eleva el índice glucémico. Los demás alimentos ingeridos en la misma comida. Si en una misma comida tenemos distintos alimentos que constituyen el plato, vamos a tener diferentes macronutrientes que estén accionando en el aumento o en la disminución del índice glucémico. A saber, las grasas y las proteínas tienden a retardar el vaciamiento gástrico. Al consumir carbohidratos en conjunto con estos macronutrientes, seguramente vamos a tener un índice glucémico menor. Y por último, la acidez que genera el limón o el vinagre. Mediante la utilización de vinagre o jugo de limón, logramos una disminución del índice glucémico, ya que los ácidos van a retardar el vaciamiento gástrico y por lo tanto también la digestión del almidón. Acá vemos algunos ejemplos de una fuente adaptada de Atkinson, que en el año 2007 hizo un trabajo sobre identificación de alimentos con alto, bajo índice glucémico y medio, tomando como referencia la glucosa. Pero lo más importante, más allá de reconocer qué alimentos integran esta categorización, que la van a encontrar también en el libro, es entender que en un principio esta clasificación se asoció a pacientes con diabetes para lograr una reducción o un aplanamiento de la curva de glucemia postprandial. Hoy en día, la utilización del índice glucémico y de la carga glucémica trasciende el pensar en patologías instaladas y se usa para la performance de los deportistas y en relación a la investigación en cuanto al apetito y a la saciedad. Pensemos que luego del ejercicio, los alimentos con alto índice glucémico permiten una rápida recomposición del glucógeno muscular, mientras que por el contrario, los alimentos con un bajo índice glucémico, antes de realizar un ejercicio que es extenuante o es prolongado en el tiempo, incrementan el tiempo de resistencia y mantienen mayor concentración del combustible plasmático durante el ejercicio. Con respecto al apetito, se demostró que los alimentos con un bajo índice glucémico tienden a producir mayor saciedad que los alimentos con un alto índice glucémico. Y terminamos. Si llegaste hasta acá, disfruta de esta hermosa imagen. La UNLA nos está esperando. Nos vemos en la próxima clase. Vamos, chicos, a hacer el cuestionario.